Amado Dios y Padre Celestial, maravilloso Jesús, comenzamos, Señor, este programa 745. Lo comenzamos en tus manos, Señor amado, aleluya, poniendo este programa en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, que sea tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús, hablándonos, Señor, en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, redarguyéndonos, exhortándonos, enseñándonos tu palabra para tu gloria y para tu honra, Señor. Toma el control, Señor, de nuestras vidas. Toma el control, Señor, de nuestras vidas y háblanos, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser para nosotros honrarla, respetarla, Señor, y vivirla. Tu palabra dice, el que me ama, guarda mi palabra. Padre, estamos aquí para enseñar tu palabra, para ponerla por obra y para guardarla, Señor, para hacer tu eterna voluntad. Señor, nos encomendamos en tus manos y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias por este llamado tan grande. Gracias, Señor, por nuestro amado Jesús. Gracias, Señor, porque tú perdonaste todos nuestros pecados, Señor. Y venimos ante ti a pedirte perdón, porque tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios fiel, pero vives en el medio de la santidad. Y sin santidad nadie te verá, Señor. Por eso, Padre, estamos en tu presencia, pidiéndote perdón, pidiéndote piedad, pidiéndote misericordia. No somos dignos de ti, ninguno de nosotros, Señor. Pero a ti te ha complacido llamarnos para tu reino. Por eso, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Tú eres nuestro alfarero. Tú sabes las cosas que están mal en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y pedimos, Señor, que tus manos maravillosas, Señor, arranque y estirpen de nuestro corazón todo lo que no te agrade, todo lo que no te sirva, todo aquello que puede constritar a tu Santo Espíritu, a tu santa persona de la Trinidad Divina. Ayúdanos, Señor, a edificar como piedras vivas un sacerdocio santo para ti con nuestras vidas, Señor. Somos templo de tu Santo Espíritu y como templo, Señor, debemos caminar, oh Dios, por estas calles, Señor. Pero, Señor, reconociendo que tú nos hablaste a nosotros y tú dijiste que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Que cada uno de nosotros, en cada segundo de vida que estemos acá en la tierra, reconozcamos que Dios nos llamó para hacer luz, que Dios nos llamó para hacer sal. Por eso, Padre, en esta mañana, Señor, ponemos todo en tus manos. Ponemos la palabra, lo que tú vayas a hablar, oh Dios, pon en mi corazón y en mi boca. Que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú, Señor, ayudándonos a crecer a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Hoy comenzamos antes porque tengo que salir. Ahora a las 6 de la mañana tengo que salir, pero digo no. Voy a estar junto a mis hermanos y a las 6 ya dejo el programa, ¿verdad? Hoy estamos a jueves, hoy estamos a 12, ¿verdad? De septiembre. Ya estamos llegando a la mitad del mes, amados hermanos, y qué lindo, ¿no? Estar agarrado de las manos del Señor. Pasan los días, pasan los años, ¿verdad? Y nosotros agarrados de la mano del Señor. Sí, qué lindo, hermanos, que ustedes estén agarrados de las manos del Señor. Dice que el que persevera será salvo. Y tú y yo estamos perseverando. Y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Para los ojos y el corazón de Dios. Que perseveremos más allá de las luchas, más allá de los problemas,
más allá de las dificultades, ¿verdad? Nosotros amemos a Dios más allá de las circunstancias. Cuando nosotros vemos el apóstol Pablo en una de sus cartas que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy conocido, ¿verdad?, por muchos cristianos, pero no leen el texto y el contexto. ¿Por qué lo dijo Pablo? Allí dice que pasó hambre, supo caminar en abundancia, pasó hambre, persecución, cárcel, naufragio. Una vez lo sacaron por una ventana atado para que no lo mataran. Otra vez se hizo el muerto, ¿no?, porque lo agarraron a pedrada. Amados hermanos, hizo el muerto y lo dejaron, ¿verdad? Entonces él termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a ti y a mí, hermanos, Dios quiere que nosotros perseveremos hasta el fin, más allá de los problemas, más allá de las luchas, más allá de las dificultades, ¿verdad? Nosotros, hermanos, estamos, ¿cómo les puedo explicar? Perseverando, como dice la palabra. Y qué lindo es, hermanos, cuando nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Qué lindo es cuando ponemos un corazón dispuesto a servir a Dios, hermano. ¿Sí? Y entender, como dice el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Miren qué impresionante, ¿verdad? Un hombre como Pablo, amados hermanos, criado a los pies de Gamaliel, con una enseñanza tremenda, tenía este hombre Gamaliel, y Pablo fue enseñado por él, hermanos, y él entendió, él comprendió, que si no reinaba Jesús en su alma, en su cuerpo, en su espíritu y en todo su ser, hermano, en su mente, él no iba a poder servir a Dios. Y él, hermano, dice, más todo lo que vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué lindo, hermano, que nosotros entiendamos, comprendamos a qué grado tenemos que vivir, ¿verdad? Y sí se puede, hermano, porque hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo es el que nos lleva, ¿verdad?, agarrado de la mano para santificarnos. Él es el que nos santifica a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, Pablo fue llevado por el Espíritu Santo a esa consagración total. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hermano, son palabras que salieron del corazón de Pablo a través del Espíritu Santo, para que tú y yo lleguemos a ese grado, a esa estatura. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjate, hermano y hermana querida, la profundidad de esta palabra. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si yo te hago una pregunta, ¿verdad?, tú no me la contestes. ¿Cristo realmente reina en tu corazón como reinaba en el apóstol Pablo? Tú puedes decir, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjate, amada hermana y amado hermano, cuánto nos falta para llegar a esa estatura espiritual que tenía Pablo. Pero, ¿sabes? Hay buenas noticias. El Señor, si tú eres fiel y tú caminas agarrado de la mano del Espíritu Santo y obedeces la palabra,
vas a llegar y voy a llegar a la estatura de Pablo. Porque Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Te das cuenta que se puede? ¿Te das cuenta que se puede, que no es imposible llegar a esa estatura espiritual, amados hermanos? Por eso, en esta mañana, hermanos, a las 6 tengo que salir de acá. Quiero que la palabra de Dios, ¿verdad?, como llegó a mi corazón ahora en la mañana, también llegue a tu corazón, para crecer juntos, para crecer juntos. Quien le habla está creciendo. Quien le habla está renunciando a una cantidad de cosas, ¿verdad?, para poder crecer juntos, tú y yo, en el camino del Señor. Y esto es lo lindo, lo que es el Evangelio, ¿verdad?, que cada uno de nosotros nos tenemos que lavar los pies unos a otros. Y yo debo mirar a cada uno de ustedes, que ustedes son mayor que yo, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra. Cuando yo miro al hermano, ¿verdad?, mayor que yo. Cuando yo veo a mi hermana Cristina, ¿verdad?, mayor que yo. No por edad, sino en toda su manera de actuar, mayor que yo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que si no somos humildes, si no somos sinceros, si la justicia de Dios no está en nosotros, no valemos nada, no valemos nada. Pero hay buenas noticias, hay buenas noticias. Sí, el Espíritu Santo quiere llevarte a la estatura de Pablo, ¿verdad? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y yo te digo que se puede llegar a la estatura de Pablo. Se puede llegar a la estatura de Pablo, espiritualmente. Porque el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor que llamó a Saulo de Tarso, ¿verdad?, te llamó a ti y me llamó a mí. Y Pablo dice, vuelvo a repetir, muy de corazón, porque Pablo cuando lo dijo con todo el corazón, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que llegar a esa estatura espiritual, pero se puede, lo más hermoso que se puede, porque el Espíritu Santo es nuestra fortaleza, es nuestro compañero, es nuestro amigo, ¿verdad?, es nuestro consejero, es el que tiene el poder para derribar las fortalezas que se te van poniendo adelante. Él es todo, Él es todo. Por eso, hermanos, hoy vamos a estar, Cristina, hasta las 6, a las 6 justo corto, porque tengo que salir, pero vamos a hablar, hermanos, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Vamos a hablar allí en Ezequiel, hermanos, y uno tiene que entender que Dios vive en el medio de la santidad. Y Juan el Bautista vino predicando arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en la condición que nosotros estábamos, no podemos llegar a la presencia de nuestro Padre. El interés de nuestro amado Jesús y Salvador es que nosotros nos presentemos delante del Padre. Pero si no estamos arrepentidos, el Padre no nos acepta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender lo que vamos a leer acá en Ezequiel 18, 21. Ezequiel 18, 21 se ve la bondad de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad?, sobre la humanidad, sobre su pueblo, ¿sí? Pero le habla duro, le habla para que se arrepientan, para que entiendan que con Dios no se juega. Es un Dios santo, 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 ¿verdad? Y Ezequiel es el profeta del Espíritu, hermano. Sabemos que Jeremías es el profeta del Padre, Isaías el profeta de Jesús, y Ezequiel es el profeta del Espíritu. Así que cuando leemos a Ezequiel, ¿verdad?, estamos viendo la obra del Espíritu Santo ahora sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, acá dice, el camino de Dios es justo.
el camino de Dios es justo, ¿verdad? Y dice así, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. ¿Te das cuenta? El hombre pecó, falló, habló mal de Dios, mintió, ¿verdad? Pero Dios le da la oportunidad, que si se arrepiente, Dios le da la salvación. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Cuán grande es Dios. Y muchas veces no queremos leer estos pasajes porque es como que nos sacuden, ¿verdad? Como que es una espada de doble filo la palabra, y es una espada de doble filo y tiene que partir el alma, ¿verdad? Entonces estas cosas sí no las leemos porque es como que nos asombramos. Pero Dios habla tan claro y siempre amando con su misericordia a aquellos que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos errado, ¿verdad? Habla con su misericordia. Dice, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Qué promesa de Dios para vos, Tino, para vos, Cristina, que estás allí, y para los hermanos que van a entrar, ¿verdad? De cierto no morirá. Y estamos hablando, ¿verdad?, de la segunda muerte. La primera muerte la podemos tener todos, pero la segunda muerte es la muerte de tu alma. ¿Sí? Muerte significa separación. Quiere decir que la primera muerte es este estuche, la carne, ¿sí? Se separa del alma y el cuerpo. Pero la segunda muerte, que es lo que vino a salvar Jesús a nuestra alma, ¿sí? Dios, a través de Jesús, hace que nuestra alma arrepentida tenga vida eterna junto a Él, ¿verdad? Nos libra de la segunda muerte, la muerte espiritual. Ahora, si nosotros no aceptamos a Jesús, no vivimos sus mandamientos, no hacemos la voluntad de Él, tenemos vida eterna, nuestra alma tiene vida eterna. Pero la vida eterna, cuando pecamos, cuando fallamos, ¿sí?, va al infierno por no arrepentirnos. Buenos días, hermana Luisa Alegría, saludos de Chile, saludos de Uruguay también para usted, hermana. Bendiciones y gracias por estar en el programa. ¿Me explico lo que quiero decir, hermano? Quiere decir que nuestra alma tiene vida eterna, o en el reino de Dios o en el infierno. Y somos nosotros que tenemos que decidir mientras estamos en vida. Renunciar a nuestro pecado, a nuestras inmundicias, y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Y tenemos el pasaje directo al reino de los cielos. Pero si yo vivo una vida que a Dios no le agrada, amados hermanos, automáticamente me he ganado el infierno por rechazar al Hijo de Dios, ¿verdad? Todo el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Entonces nosotros, hermanos, cuando leemos esto, vemos la misericordia de Dios. De cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Todo el pecado, toda la inmundicia que hizo, ¿verdad?, se arrepintió, Dios lo perdonó. En su justicia que hizo vivirá, ¿verdad? ¿Cuál fue la justicia? Se arrepintió, ¿verdad? Por lo tanto, Dios le promete que su alma va a vivir eternamente en el reino de los cielos. Dice en el 22, en el 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Mira la pregunta que hace. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová de los ejércitos. Otra pregunta, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Hermanos, y le hace una pregunta a cada uno de nosotros. No hace una pregunta. Buenos días, Karina Costa, desde Salto. Un abrazo grande. Dice,
¿Quiero yo la muerte del impío? Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? No vivirá si se apartase de sus caminos, de la maldad, del pecado, de la mentira, adulterio, fornicación y cuánta cosa enrola lo que es el pecado. Dios dice, yo te perdono, yo te lavo, te limpio con mi sangre y te doy la vida eterna. Pero mira ahora, más si el justo se apartare de su justicia, ¿verdad? Que ya había aceptado a Cristo, se había arrepentido de sus pecados, había caminado, ¿verdad? Disfrutando de los beneficios de Dios para sus hijos y se apartó, ¿verdad? Mas si el justo se apartare en su justicia y cometiere maldad, ¿verdad? Porque hay una cosa que es clara. Tú y yo, dice la Biblia, si el justo cayera 7 veces lo levantaría el Señor. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que acá está hablando que si el justo se apartare, pero hiciera maldad, son dos cosas distintas, ¿verdad? Buenos días, Mariana, buenos días a toda la familia, ¿verdad? Conozco a Mariana y yo digo, Mariana cayó, ¿verdad? Perdóname, Mariana, pero te pongo como ejemplo. Mariana cayó en pecado. Dios la perdona si se arrepiente, ¿verdad? Porque si el justo cayera 7 veces lo levantaría el Señor. El tema es, hermano, que hagas maldad, ¿verdad? Ahí la cosa cambia para Dios. Si te arrepentís, Dios te perdona. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá, dice el Señor, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Todo lo que hiciste de bien, todo aquel sacrificio para vivir en santidad, orando, ayunando, leyendo la palabra, yendo a honrar a nuestro Señor en la iglesia, ¿verdad? No te sirve para nada. Para nada. Dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. Estuve buscando la palabra prevaricó. Y la palabra prevaricó, hermano, dice, es hablar falsamente o de manera engañosa, deliberadamente declarar incorrectamente o crear una impresión incorrecta y termina mentir, ¿verdad? Fíjense en qué grave es para Dios cuando hablamos falsamente, ¿verdad? Cuando prevaricamos, amados hermanos, aún desviando a los hermanos de la correcta palabra de Dios. Nadie puede agregar ni sacar, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos entender, nosotros debemos de comprender que tú y yo no fuimos llamados para prevaricar, porque es un pecado que a Dios no le agrada, ¿verdad? Dice, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Te das cuenta? Morirá. Ahora, ¿qué está hablando? ¿Físicamente o espiritualmente? No, morirá espiritualmente. Quiere decir que esa alma se va a apartar de Dios eternamente. Tu alma, te vuelvo a repetir, tu alma tiene vida eterna. Tu alma es tu vida, ¿verdad? Lo que está dentro tuyo, lo que está dentro de este estuche de carne, esa es tu alma. Tu alma es tu vida, lo que vino a salvar Jesús, ¿sí? Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Porque cuando Dios creó al hombre, creó a Adán y Eva, lo creó para la vida eterna. El pecado hizo que
los años se le cortaran. Pero tú y yo fuimos creados para vida eterna. O en el infierno o en el reino de los cielos. Entonces acá dice, esa alma morirá, ¿verdad? Dios es santo. Vive en el centro de la santidad, su corazón, ¿verdad? Y no podemos llegar a Él, hermano, sin santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Y ahí en Apocalipsis, al final dice, ser santos porque yo soy santo. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar esa santidad, arar nuestra tierra, orar, clamar, presentar nuestras vidas todos los días al Señor, para que el Señor vaya poniendo su mano de amor, de misericordia, y vaya sacando todo aquello que son piedra de tropiezo en el camino del Señor. Mira lo que dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Oír ahora, y le hace una pregunta, y nos hace a nosotros esa pregunta, ¿verdad? ¿No es recto mi camino? ¿Quiénes somos nosotros para decir que el camino de Dios no es recto? Amados hermanos, ¿no son vuestros caminos torcidos? ¿Con cuánto amor le habla? Nos habla, no solamente a Israel, sino a nosotros, ¿verdad? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. ¿Verdad? Estamos hablando de la muerte segunda, la muerte espiritual. Apartado totalmente de Dios. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Te das cuenta? La oportunidad que Dios siempre nos está dando. Si el justo cayera 7 veces lo levantaría el Señor. Siempre el Señor te está extendiendo la mano para levantarte, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos rebeldes, pero si nosotros seguimos dándole vuelta a la espalda a Dios, después de haber conocido la justicia, el que retrocede no le agrada a su alma, dice la palabra de Dios. Dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Miren qué hermoso, hermano, ¿verdad? De cierto vivirá y no morirá. Qué promesa divina para mi hermano José Ricardo Flores. Buen día, Ricardo, de Ecuador, mi hermano. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, amados hermanos? Qué bondad la de Dios. Hemos fallado, hemos pecado, hemos errado, hermano, y a veces estando en el camino, muchas veces hemos rebalado de la roca. Pero si nos arrepentimos y pedimos perdón, tenemos la confianza que nuestra alma seguirá para la vida eterna junto al Señor. Porque Dios es amor, porque Dios, al que se arrepiente, Dios lo perdona. Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Fallaste hoy, fallaste mañana, y Dios siempre te está dando la oportunidad para que te vuelvas. Porque Él reconoce, amados hermanos, Él reconoce que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Él reconoce que somos débiles. Por eso no nos dejó solo. Por eso se va y deja el Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días. Nosotros humanamente no podríamos alcanzar nunca el grado de la salvación. Humanamente nunca podríamos. Tampoco el grado de la santificación. Solamente el Espíritu Santo es el que nos lleva a la salvación, agarrado de su mano, y nos santifica, nos hace ver nuestros errores, nuestros defectos. Pero yo tengo que renunciar. Cuando el Espíritu Santo me muestra, cuando el Espíritu Santo me revela, yo tengo que renunciar, ¿verdad? Y si yo renuncio de corazón, el perdón de Dios, su sangre,
me limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Dice, si alguno dijere, la casa de Israel no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos? Le pregunta el Señor, casa de Israel, ¿no son rectos mis caminos? ¿Quién puede contender con Dios? ¿Quién puede contender con Dios? Ninguno de nosotros, hermano. Dice, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Dios que habita en el tercer cielo, preocupándose del pueblo de Israel, ahora de nosotros, ¿verdad? Los gentiles, preocupándose y hablándonos una vez, dos, tres, cuatro, ¿verdad? A través de estos profetas maravillosos que Dios levantó en aquellos tiempos, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, cuando entendemos que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios de misericordia, que Él siempre está esperando que tú te arrepientas. Undalay, alabashanda, alabasai, porque Él, como el hijo pródigo, te está esperando con los brazos abiertos. Te está esperando con los brazos abiertos. Si has fallado a Dios, si has errado, pedile perdón a Dios, arrepentite, y los brazos de amor te envolverán, porque Dios es amor. Pero sin santidad, hermano, nadie verá a Dios, ¿verdad? Dice, por tanto os juzgaré a cada uno según sus caminos. Os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. No convencido, sino convertido. Son dos cosas distintas. Y apartado de vuestras transgresiones, y no os será iniquidad a causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Y esta es la palabra que nosotros tiene que estar sonando siempre en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Convertidos. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Verdad? Una palabra que nunca tiene que salir de tu corazón. Convertidos. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a poder entender el mensaje de hoy. Y buenos días, María Nélida Colucci. Te dejo el programa, yo a las 6 tengo que terminar. Muchísimas gracias por tu palabra en el día de ayer. Gracias por todo el apoyo que nos das desde la Argentina, ¿verdad? Un abrazo grande, que tu ministerio de evangelista avance sobre toda la Argentina y más allá de frontera. Amada hermana Nelia Colucci. Nosotros tenemos que entender, hermanos, tenemos que comprender, ¿verdad?, cuánto nos ama Dios y cómo Dios nos viene hablando cada día para prepararnos para el arrebatamiento. Nosotros tenemos que entenderlo, nosotros tenemos que comprenderlo, ¿verdad? Hermanos, y esa palabra, ¿verdad?, convertidos, tiene que estar en nuestro corazón. Y la segunda palabra, hermanos, que yo te dejo hoy, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si no tenemos frutos dignos de arrepentimiento, dice que el hacha ya está puesta a la raíz de cada árbol, hermano. Ah, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Él te enseña cómo entrar a su reino. Y a su reino no entras por echar fuera demonios. A su reino no entras porque prediques muy bonito. A su reino no entras, hermano, si no es por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Entonces, tú y yo tenemos que tener la palabra convertidos y frutos. ¿Estamos arando nuestra tierra para los frutos? ¿Estamos deseando tener los frutos del Espíritu?
para cuando el Señor venga, nos encuentre con los frutos. Qué tremendo. Para terminar, Jesús fue a buscar fruto de la higuera, símbolo de Israel, símbolo de la iglesia hoy, y fue a buscar fruto. Y cuando llegó era hoja, no estaban los frutos, y la maldijo, y la maldijo. Hoy hay mucha palabra, la hoja significa la palabra. Aquella higuera estaba frondosa, con hojas verdes, pero no estaban los frutos. Y Jesús la maldijo. Al otro día Pedro, Señor, la higuera se secó. Con Dios no se juega, con Dios no se juega. Hoy estamos a tiempo, hermano y hermana querida, de preocuparnos en oración, rindiéndonos a los pies del Señor, reconociendo que no somos nadie. Señor, pon los frutos de tu Espíritu en mí, que cuando tú vengas, mi árbol esté cargado de fruto. Me tengo que ir. Tengo toda la cantidad de versículos que apunté, no pude hablar ninguno, pero los amo, los quiero, y juntos estamos creciendo para llegar a tener esos frutos. Que Dios los bendiga, la paz de Dios con ustedes, y nos vemos mañana si Dios lo permite. Amén. Si el Señor no viene antes. Un abrazo grande, oren por mí para que Dios siempre me dé palabra.